bien dije, estamos ante el final. Hoy es la última prédica en el libro de Hechos. Es la parte final. Y a los que nos gustan las películas, las series, incluso películas o historias o cuentos que hemos leído o escuchado, estamos acostumbrados a los finales felices, ¿verdad? Se casaron y vivieron felices para siempre. O no necesariamente en ese tono, pero siempre a un cierre en el que parece que todo llega a una conclusión y todo termina de alguna manera. Sin embargo, Hechos no termina así y nos deja con una sensación como de, ok, pero ¿qué pasó después? Hechos termina más bien con un continuará. Vamos a leerlo a partir del versículo 16 hasta el versículo 31 en el capítulo 28. Si ustedes recuerdan, estamos retomando el versículo 16, que era parte del mensaje anterior. Pablo, después de haber sido apresado, después de haber sido enjuiciado varias veces, él ha apelado a ir a Roma. Dios le dijo que él llegaría a Roma a dar testimonio. Y vimos la semana pasada cómo a través de un viaje tormentoso, en una tormenta en la que él sale como un preso, como un prisionero, y termina siendo el líder del grupo, como el Señor tenía su propio itinerario para este viaje y lleva a salvo a Pablo a Roma. Y no solo eso, sino que algunos escuchan el Evangelio y él puede testificar en medio de esa tormenta. Fue lo que aprendimos la vez pasada. Y entonces ahora llegan a Roma, versículo 16. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Una nota que quiero agregar aquí. ¿Se dieron cuenta cómo ya desde hace algunos domingos se viene escuchando y fuimos y nos embarcamos y estábamos y perdimos la esperanza y llegamos? ¿Quién está hablando ahí? Recuerda que es Lucas quien escribió el Evangelio, su Evangelio de Lucas, y Hechos como una continuación de su Evangelio. Y Lucas estuvo acompañando a Pablo en todo este viaje, y por eso es que él puede dar testimonio fiel de todo lo que aconteció. Versículo 17. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César. Pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta condena. Y ellos, o sea, los judíos que estaban en Roma, y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos, o sea, convencerlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di. Al oír, oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo
se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos. Y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, les dice Pablo a los judíos en Roma, que esta salvación ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Parece que Lucas nos deja como en un final inesperado, o no inesperado, pero como en ascuas, ¿no? Es un final tipo, esta historia continuará, porque no se nos narra, aunque sí sabemos por la historia cómo terminan los días de Pablo, pero es que el objetivo de Lucas, mis hermanos, no era escribir una biografía del apóstol Pablo. El objetivo que tiene Lucas al escribir los hechos del Señor Jesucristo, como él mismo lo dice, llevados a cabo por el Espíritu Santo, son lo que él quiso plasmarnos en el libro de Hechos. Es conocido como los Hechos de los Apóstoles, pero lo que realmente vimos en toda esta serie, que son los hechos de nuestro Señor Jesucristo, que él obró por el poder de su Espíritu Santo por medio de los apóstoles y de sus discípulos. Lucas tiene en mente mostrarnos, me encanta esta frase que la escuché de Tony Merida, que dice: Lucas se dispuso a escribir el imparable progreso del Evangelio. El imparable progreso del Evangelio. ¿Te diste cuenta cómo en todo lo que fuimos viendo nadie pudo detener el Evangelio del Señor Jesucristo? Cómo Él, por medio de su Espíritu Santo, empoderó a sus discípulos para que cumplieran la misión que Él mismo los mandó realizar. Lucas nos deja muy claro qué es lo que Él quiere plasmarnos. Si tú regresas a Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 2, que es donde comienza este libro, lo van a ver en la pantalla, dice: en el primer relato, estimado Teófilo, es decir, en el Evangelio de Lucas, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que Él había escogido. Entonces, el libro de Hechos es acerca de todo lo que Jesús continuó haciendo después de su ascensión. ¿Recuerdas? Él resucitó al tercer día después de que fue crucificado, fue sepultado y Él resucitó al tercer día y estuvo 40 días con sus discípulos y luego Él ascendió al cielo. Entonces lo que vemos aquí en Hechos, lo que aprendimos en Hechos fue lo que Jesús, ahora glorificado a la diestra del Padre, continuó y continúa haciendo hasta el día de hoy por medio del poder de su Espíritu Santo. Hermanos, yo quiero convencerlos hoy de lo siguiente: la misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. La misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Por eso Hechos termina así. No termina en un, y esto fue lo que sucedió y ahí se acabó todo, sino en un, el Evangelio se siguió predicando sin estorbo, dice ahí. Lo que vemos en los versículos 16 hasta el versículo 29 es otra vez lo que hemos venido viendo desde el principio. Pablo testificando primeramente a los judíos. Y lo que vimos ahí es que algunos creían, pero la mayoría rechazaban el Evangelio. Lo que vemos en el versículo 26 y versículo 27 es Pablo haciendo alusión al cumplimiento de Isaías capítulo 6, versículos 8 al 10, donde el Señor le dice: ve a este pueblo
y háblales de parte mía, pero no te van a escuchar, pero eso va a terminar siendo juicio para ellos mismos. Esto nos ayuda a entender el carácter de este mensaje, hermanos. Por eso es que tú y yo hoy, al igual que Pablo en aquellos días, de pronto le predicamos a 2, a 4, a 6, a 10 personas y de pronto 1 o 2 creen, pero los demás rechazan el evangelio. Esto ha venido sucediendo desde el principio y sucedió ni más ni menos que con el pueblo de Israel, que de hecho fueron los primeros testigos del Señor. Porque cuando el Señor los saca de Egipto, les dice: ahora ustedes serán un pueblo de sacerdotes y de gente santa, y les da la ley de Moisés para que ellos vivan de una manera que dé testimonio de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Israel fracasó en su misión. Dios levantó hombres en toda la historia. Dios le levantó jueces, Dios les levantó profetas, Dios les levantó un rey. Y nadie pudo cumplir a cabalidad con el propósito de dar testimonio de Dios. De demostrar al mundo por medio de sus vidas y de su testimonio quién es el Señor. Pero también vemos un contraste en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que esencialmente está sucediendo aquí? Que Pablo, cuando él fue llamado, si tú recuerdas, Pablo fue llamado por el Señor para ser un apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos como tú y como yo, que no hemos nacido directamente del pueblo de Israel, que no somos judíos. Y esta es la disyuntiva aquí. Esto fue lo que provocó, si tú recuerdas, la mayor parte de los conflictos en el libro de Hechos. Si tú recuerdas cómo comenzó todo, después de que Jesús comisiona a sus discípulos, Hechos 1:8, Él asciende al cielo y sus discípulos en Jerusalén comienzan a dar testimonio de Él, ¿te acuerdas? Ellos se reunían en el templo, se reunían en los lugares aledaños al templo para orar, cumplir con sus oraciones como judíos, pero también para dar testimonio de Él a otros judíos. Y en la medida en que ellos comenzaron a predicar, vimos que el Señor comenzó a bendecir esa predicación y miles comenzaron a convertirse, principalmente a partir de lo que conocemos como el día de Pentecostés, Hechos 2, donde el Espíritu Santo los empodera para dar testimonio y miles empiezan a convertirse. Pero poco tiempo después comienzan a ser perseguidos por los judíos que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Surge Esteban, el primer mártir que es lapidado. Y después con la muerte de Esteban, la iglesia se empieza a esparcir y empiezan a huir algunos hacia Judea, hacia Samaria, y donde quiera que van ellos siguen predicando el evangelio, se siguen convirtiendo más judíos en cada uno de estos lugares, llegan hasta, después de Samaria, hasta Chipre, llegan hasta Antioquía, se fundan iglesias, siguen convirtiéndose muchos judíos, pero la constante es muchos de ellos, la mayoría de ellos siguen rechazando el evangelio. Estaba esta esperanza de que los judíos abrazaran por completo el evangelio, se dieran cuenta que finalmente había llegado el Mesías, el Salvador del mundo, que había sido anunciado de hecho desde Génesis 3, pero ellos no lo identificaron. Pero lo que sí vemos es que conforme la esperanza de que el pueblo de Israel abrazara el evangelio de Jesucristo, surge la iglesia gentil que comienza a abrazar el evangelio de Jesucristo como el mensaje de Dios de salvación. Lo que nos está mostrando aquí Pablo al citar Isaías es, él está haciendo esta explicación de alguna manera de que esta esperanza de que los israelitas abrazarán el evangelio se fue diluyendo al mismo tiempo que la iglesia gentil, como tú y como yo, fuimos abrazando el evangelio. Es decir, hubo una transferencia. El pueblo de Israel fue llamado a ser el testigo, aquel que mostrara al mundo la gloria de Dios, pero fracasó en ello. Y fracasó aún más, su fracaso mayor es que no identificaron a Jesús como el Mesías. Pero sucedió algo que es muy loco para ellos que no logran comprender, gentiles como tú y como yo, que no éramos judíos, empezamos a abrazar el evangelio del Señor Jesucristo.
Lo que Hechos nos muestra es que lo que inició con el pueblo de Israel fue transferido después a la iglesia gentil. Ahora somos tú y yo. Ahora somos tú y yo. Y no quiere decir que Dios haya rechazado. Lean Romanos 11, Romanos 12, para que entiendan un poquito acerca de cómo esto funciona. Pero Dios no ha rechazado al pueblo de Israel, pero a Dios le ha placido ahora que la iglesia gentil, los gentiles, los que no eran los hijos de la promesa inicialmente, seamos ahora aquellos que llevemos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10. Pedro reconoce esto también. Pues esto se encuentra en la Escritura, dice Pedro. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Escucha esto, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Pero para qué? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo al ascender al cielo y sentarse a la diestra de la majestad, continuó en Hechos y continúa hasta el día de hoy por medio de su iglesia. Somos Hechos 29, tú y yo. Cristo no ha cerrado por completo la misión, porque todavía hay misión que cumplir. Hermanos, y esa misión, la misión de Hechos, continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros, por el poder de su Espíritu Santo. Después de que Pablo va con los judíos, llegando a Roma, lo primero que hace es lo que siempre hacía, va y le predica a los judíos inicialmente, y la mayoría de ellos rechazan el evangelio. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Versículos 30 y 31, Pablo continúa predicando en Roma el evangelio de Jesucristo, y dice ahí Lucas, sin estorbo. Fíjate, él salió como prisionero y estaba destinado a ir a una cárcel, pero por todo lo que Dios hizo en medio de este viaje turbulento, que para mí fue súper emocionante. O sea, yo imaginaba ahí en el barco, en la tormenta, en el naufragio, 14 días sin comer, eso sí no me lo quería imaginar, pero imagínate todo lo que ellos vivieron, pero cómo fue el Señor quien movió todas las piezas para que Pablo llegara a salvo a Roma, a hacer que lo que Jesús le dijo que iba a hacer, tú vas a dar testimonio de mí en Roma. Lucas nos deja al final del libro con Pablo predicando sin estorbo el poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Y pareciera que nos deja entonces como en ascuas. ¿Y cómo termina todo esto? Pero no es que nos deje en ascuas, sino que de una manera maravillosa Él nos está dejando ver cómo el verdadero héroe del libro de Hechos es Jesús. No es una biografía del apóstol Pablo. El héroe del libro de Hechos, lo que Lucas quiere que veamos, es Jesús. Lucas termina el libro de Hechos con la victoria del rey triunfante Jesucristo, que cumplió su promesa y que sigue cumpliendo su promesa por su poder, por la obra del Espíritu Santo en su iglesia, porque Él fue el que dijo antes de ascender al cielo. Ellos preguntaron, los discípulos preguntaron, Señor, ahora que has resucitado, ahora sí instaurarás el reino de Israel, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y qué les dijo Jesús? No les toca a ustedes saber los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Y tú y yo podemos hacer la misma pregunta. Y la iglesia, década tras década, siglo tras siglo, milenio tras milenio, hemos hecho la misma pregunta. Señor, ahora sí vas a restaurar tu reino, ahora sí vas a regresar finalmente. Y la respuesta sigue siendo la misma. No les corresponde a ustedes saber cuándo voy a regresar.
Pero sepan esto, ustedes han recibido el poder del Espíritu Santo para que sean mis testigos hasta que yo culmine esta obra. Lucas nos deja con este continuará, mis hermanos, porque el libro de Hechos termina aquí, pero la misión de Jesús asignada a su iglesia, a ti y a mí, no termina aquí. No termina ahí. La misión de Hechos, mis hermanos, continúa hasta que Jesús la concluya por medio de ti, por medio de mí, en el poder de su Espíritu Santo. Esto nos da un tremendo sentido de misión. Esto nos da un tremendo sentido de propósito en la vida. Dios ha escogido y ha usado a diferentes mensajeros a través del tiempo. Y hasta nuestros días, el mensaje y la misión asignada a los cristianos permanece sin variación, mis hermanos. Permanece inconmovible hasta que nuestro Rey regrese. Lo mismo que se le encomendó a los discípulos en Jerusalén, lo mismo que se le encomendó a Pablo, es lo que el Señor te ha encomendado a ti y a mí. Tú no sabes si tú eres el próximo Pablo en la historia de la redención antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Somos Hechos 29. La misión continúa. Escucha lo que dice este teólogo uruguayo Mortimer Arias. Ve lo que dice: el hecho histórico verificable de la experiencia pascual es el surgimiento de una nueva comunidad, es decir, de Cristo resucitado, ascendido al cielo y luego el Espíritu viniendo sobre ellos. Escucha esto: la iglesia, poseída de un sentido de misión universal, surge de entre las cenizas como el ave fénix, en medio de un pequeño grupo marginal aplastado por la condena y la crucifixión de Jesús. Parecía una derrota al principio. Dice, estaban dispersos y desalentados los discípulos de Jesús después de su crucifixión. Dice, pero que de pronto se levanta para testificar de la presencia y el poder de Cristo obrando en ellos y a través de ellos. Eso es la iglesia. Lo que comenzó con un grupito que parecían los fracasados que habían creído en un hombre que terminó colgado en un madero. Es la iglesia que se levanta en el poder de Dios, obrando en ellos y a través de ellos, obrando en nosotros y a través de nosotros. Es la fe en el Cristo resucitado, dice Samuel Escobar, otro teólogo latinoamericano, peruano. Él dice, la fe en el Cristo resucitado fue la motivación para la misión. Dice, pero ese hecho por sí solo no explica el avance de la iglesia desde la periferia de un rincón del Imperio Romano hasta la realidad global de nuestros días. El Padre y el Hijo, como el Señor resucitado, envían al Espíritu Santo como el acompañante. Escucha esto, el acompañante y la fuerza del poder que abrirá caminos para los misioneros y misioneras en el mundo y los sostendrá en medio de toda clase de conflictos y sufrimientos. Según la enseñanza de Jesús mismo, el Espíritu Santo acompañaría a los apóstoles enviados como consejero y consolador, Juan 14, 16. Les llevaría a la comprensión de la persona de Cristo, Juan 14, 25 al 26. A quien Él glorificaría, Juan 16, 13. Actuaría en el mundo con su propio poder, convencería al mundo de su error en cuanto al pecado, justicia y juicio, Juan 16, 8. Escucha esto, la presencia de Jesús prometida como compañía a sus mensajeros hasta el fin del mundo, o donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, se hace realidad por la presencia y ministerio del Espíritu Santo que Jesús les prometió. El Espíritu Santo mora en nosotros y obra a través de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 28, 20, desde el versículo 19, así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso no fue solamente para ellos en aquel día,
es para ti el día de hoy, es para mí el día de hoy. El Señor Jesucristo habita entre nosotros. Él está llevando a cabo esta obra. Si hoy vemos más personas en esta iglesia, si hoy vemos más personas que están abrazando verdaderamente el Evangelio, que están viniendo a la verdadera salvación, al conocimiento de Cristo como el Cristo resucitado, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, es porque Cristo sigue haciendo su obra, porque Él habita en medio de nosotros, porque Él nos ha empoderado para hacerlo y porque Él está edificando su iglesia en este lugar. Si tú estás aquí es porque Él te trajo. Si tú estás aquí es porque Él te amó más que nadie y Él orquestó todo en el mundo para que tú pudieras recibirlo como su Señor y Salvador. Hermanos, la misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros en el poder real de su Espíritu Santo. No quiero con esto juzgar a nadie, pero el poder real del Espíritu Santo, como vimos en Hechos, no tiene que ver con manifestaciones locas de caer, de reír, de vomitar. No vimos nada de eso en el libro de Hechos, pero sí vimos al Espíritu Santo empoderando las palabras de sus discípulos, librándolos del mal, encaminándolos de maneras milagrosas a donde Cristo quería que ellos llegaran para que dieran testimonio de ellos y miles se convirtieron. Esa es la obra poderosa del Espíritu Santo que queremos ver en esta iglesia. Y todo lo demás que el Señor quiere hacer que lo haga. Pero esta es la obra que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría. Lee Juan 14, Juan 15, Juan 16. Algunos comentaristas dicen que de todo lo que leemos en estos últimos capítulos de Hechos y todo lo que leemos en los libros de historia o en las cartas de Pablo a Filipenses, se cree que después de un primer encarcelamiento, Pablo fue puesto en libertad por algún tiempo y que él aprovechó este tiempo para seguir predicando en otros lugares y después hubo una segunda aprehensión de la cual derivó su muerte y su muerte murió decapitado. Escucha lo que dice Richard Longenecker, precisamente un comentarista. Él dice: podemos creer que después de la liberación de Pablo de este primer encarcelamiento romano, continuó su obra de evangelización en la parte oriental del imperio, al menos en las tierras que rodean el mar Egeo, tal vez incluso cumpliendo su anhelo de visitar España. Esto lo pudiéramos confirmar en Romanos 15, 23 a 24. Y dado que, escucha esto, segunda de Timoteo 4, 16 al 18, habla de un segundo juicio que se acerca y un tono de resignación, podemos concluir que Pablo fue arrestado nuevamente alrededor del año 67 y, según la tradición, decapitado en Roma por orden del emperador Nerón. Así es como sabemos cómo terminó el apóstol Pablo. Terminó decapitado, pero él continuó dando testimonio de Cristo hasta el final de su vida. Ahora, es interesante pensar o preguntarnos: ¿y qué pensaba el apóstol Pablo al final de sus días? Él llega a Roma y dice que continuó predicando el evangelio, pero ¿qué pensaba él? ¿Qué anhelaba él? ¿Qué podemos aprender? Porque por supuesto este pasaje de Hechos 28, en la parte final, también nos enseña mucho acerca del apóstol Pablo. Mucho que tú y yo podemos aprender. Y él escribió muchas de sus cartas mientras estaba prisionero. Y la última de sus cartas es una carta que a mí me hace llorar cada vez que la leo, porque es una carta pastoral que él escribe a Timoteo, que es un joven pastor, y él le dice: mira, Timoteo, la labor pastoral es esto y es esto y es esto. Léanlo. Y el llamado que el Señor te ha hecho es a que pierdas tu vida por el Señor Jesucristo. Y se pone de ejemplo también, pero ve cómo termina la carta del apóstol Pablo. La última carta que él escribió, estando ya en ese segundo encarcelamiento en Roma. 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8 y después 6 al 18. Escucha estas palabras: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro, escucha esta esperanza, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor,
el juez justo me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 16. En mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Escucha el versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. Escucha esto. Y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es que si tú y yo no tenemos esa esperanza, no podremos ser testigos. Pero si esta es tu esperanza, al igual que el apóstol Pablo, hermanos, como iglesia no existimos simplemente para mostrar unas figuritas al mundo que se portan mejor que otros. El evangelio no es un conjunto de reglas, no es un nuevo reglamento moral que te ayuda a ser una mejor persona. Como iglesia proclamamos que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, resurrección del cuerpo y vida eterna. Esa es la oferta que tenemos. Si tú no has considerado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte, tu vida eterna será en condenación. No importa lo que el mundo diga, tú te estás jugando un volado al 50% si no has creído en el Señor Jesucristo. Para nosotros es 100%, para ti 50%. Estás lanzando la moneda y diciendo, tal vez haya eternidad, tal vez no haya eternidad, me voy a jugar el volado. Pero déjame decirte, nosotros creemos firmemente que hay una eternidad, que hay vida después de la muerte y que esa vida está solamente en Cristo Jesús. Y si tú no vienes a Él para que Él perdone tus pecados, te resucite tu cuerpo en el día que Él regrese y te dé la vida eterna, pasarás tu vida en el infierno sufriendo condenación y tormento. Ven a Cristo hoy. Hoy puedes ser salvo. Pero si tú has creído en el Señor Jesucristo, esta es la esperanza que tú tienes. Esta es la esperanza que tú tienes. Nosotros debemos mantener la misma perspectiva que el apóstol Pablo. Esta misma fe. Cristo resucitó de los muertos. Por eso estoy aquí hoy. Cristo resucitó de los muertos, por eso estamos aquí reunidos, cantando, alabando, por eso estoy aquí yo predicando el evangelio, por eso hacemos lo que hacemos como iglesia, porque Cristo resucitó, mis hermanos. Y porque tenemos la misma esperanza, porque Él resucitó, ahora sabemos que Él venció a la muerte, que nuestros pecados pueden ser perdonados en Él y que porque Él resucitó nos puede resucitar a nosotros y nos dará la vida eterna. Por eso estamos aquí. Y este es el mensaje que anunciamos. Este es el mensaje que llevamos. La misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros en el poder del Espíritu Santo. Qué increíble que Dios te eligió a ti y me eligió a mí como participantes de la edificación de su reino. ¿Sabes por qué Él no ha regresado? Porque no se ha completado el número de los que Él ha escogido para salvación. ¿Sabes por qué Él no ha regresado? Porque Él tiene compasión del mundo. De tal manera amó Dios al mundo, nos leía hoy José, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿y quién es todo aquel? Todo aquel, para que cualquiera que quiera poner su fe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros somos los encargados de anunciar este mensaje para que ellos puedan creer. Y entonces Cristo regresará. Los discípulos, mis hermanos, los mártires, los misioneros, los reformadores, la iglesia que nos precede, todos ellos han hecho su parte en el poder del Espíritu Santo en la misión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron la retaguardia, pero hoy tú y yo somos el frente del ejército de nuestro Señor Jesucristo. Ellos hicieron su parte, dice la palabra de Dios, ahora conforman una gran nube de testigos que tienen puestos sus ojos de nosotros y diciendo, ahora les toca a ustedes, den testimonio como nosotros lo hicimos para que nuestro Padre sea glorificado. Hoy nosotros, hermanos,
somos el frente. Ahora nos toca a nosotros continuar la misión, ser los testigos fieles de Jesucristo, predicando, como Él dijo, hasta lo último de la tierra, hasta que se complete el número de los que Él ha escogido, hasta que la misión esté finalmente cumplida y nuestro Rey regrese a darnos la corona de vida, que era la esperanza del apóstol Pablo. Somos la continuación de la gran promesa de las Escrituras. Desde Génesis 3 se prometió de uno que nacería de la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza de Satanás. Satanás solamente le heriría en el calcañar, pero él vencería al maligno. Y ese es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso Dios escogió a Abraham de la tierra de hombres y mujeres paganos. Por eso Él formó de Abraham el pueblo de Israel, y por eso del pueblo de Israel viene el Mesías, para que la salvación que Él prometió desde un inicio llegara a ti y a mí el día de hoy, y para que tú y yo la podamos anunciar a otros. De esto se trata todo. Somos heraldos, hermanos, de el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Rey de reyes, Señor de señores, que renunció a la eternidad, se hizo como uno de nosotros, se encarnó, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo aún más para sufrir la muerte más horrible, la muerte de cruz, la muerte más indigna por ti y por mí. Pero no se quedó ahí. Él, después de que fue crucificado, Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, ascendió al trono de la majestad y ahora está sentado a la diestra del Padre reinando. Pero el hecho de que Él haya ascendido no significa que nos dejó solos. Él está presente en medio de su iglesia. De la misma manera que Él obró en el ministerio y la vida del apóstol Pablo, Él sigue obrando en esta congregación y en cada iglesia donde el nombre del Señor Jesucristo es proclamado y glorificado. Él está en medio de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él nos empodera para cumplir con esta misión. Algunos de ustedes son tímidos, temerosos, no quieren dar testimonio porque sienten que no están listos. Recuerda estas palabras. Jesús les dijo a sus discípulos: no temas y da testimonio de mí. Mi espíritu te dirá en aquel momento lo que has de hablar. Por supuesto, nútrete de la palabra de Dios. Por eso hacemos cursos y te instamos a que lea la Biblia, porque queremos que seas un ávido lector, alguien que conoce el Evangelio, que lo pueda expresar a otros para que pueda ser su testigo en el poder de su Espíritu Santo. Y nos mantendremos haciendo esto hasta que muramos, como el apóstol Pablo, o hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esto es parte del Evangelio también. ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Es la venida del Señor Jesucristo una motivación para tu vida? ¿Vives en la expectativa del día a día de que en cualquier momento puede regresar? Porque sabes que en cualquier momento Él puede regresar. Una vez le dije a una tía esto y él me dijo: ay no, hijito, pues que nos dé chance otro poquito. ¿Chance de qué? Si viene lo mejor. Pero solamente es lo mejor si verdaderamente entendemos qué es lo mejor. Si verdaderamente entendemos de qué se trata todo esto, si tenemos la correcta perspectiva de la historia. Cristo no entró en la historia, nosotros entramos en la historia de Dios, la preciosa historia de su creación, redención. Hermanos, hasta que nosotros también veamos al Rey, sigamos el mismo modelo del apóstol Pablo, de entregarnos por completo para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que renuncies a ser en primera instancia un profesionista cristiano. Ya lo he dicho muchas veces, un comerciante cristiano, un empleado cristiano, un papá cristiano. Yo te invito a que seas como el apóstol Pablo, que seas como Cristo en primera instancia. Soy cristiano. Mi vida existe para glorificar y anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y después soy todo lo demás, y todo lo que es parte de mi vida está supeditado, está subordinado a esta realidad en mi vida. Porque solamente esa realidad
es eterna para tu vida. Sigamos luchando, hermanos. Sigamos corriendo la carrera. Cuando tú y yo veamos al Señor Jesucristo con nuestros propios ojos, nunca nos arrepentiremos de haberle servido fielmente hasta el último de nuestros días. Nosotros fuimos comprados por su sangre. Y un día estaremos en la gloria de nuestro Señor, en compañía de todos estos hombres que dieron su vida y de todos los testigos, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Allí nos vamos a unir a la multitud de testigos, pero también a la multitud de ángeles, y glorificaremos a nuestro Señor por la eternidad. Ponte de pie. Hermanos, la misión de Hechos debe continuar hasta que Jesús, la fuente de la vida, la concluya, la termine por medio de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, la misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de nosotros en el poder de su Espíritu Santo. Y yo casi no hago esto, soy menos pentecostal que el pastor Jorge, pero te voy a invitar a que repitas esto conmigo. La misión de Hechos continúa hasta que Jesús la concluya por medio de mí en el poder de su Espíritu Santo.